Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. Tej y Bri fueron a comprar cerdos satay y algunos otros alimentos. ¿Preferirías comprar algo de fruta para enjuagarte la boca?, dijo Brick antes de caminar hacia el carrito de frutas. Tej también se puso de pie con Brick. El sonido de las motos que pasan es normal. Tej se puso de pie y miró una motocicleta que estaba a punto de pasar, el punto donde ambos estaban parados y con buen ojo. Dave vio al hombre apilado sosteniendo una botella de vidrio y levantó una mano. De repente, ¡juega, juega! ¡Wow! ¡Grita! Sonaron los impactantes gritos de las personas que estaban cerca. Cuando vio pasar a un adolescente en moto, rápidamente arrojó 2 botellas de vidrio a Dave y a Brick. En ese momento, Brick estaba parado de espaldas a la carretera. Dave se movió para cubrir a Brick antes de empujar la cabeza de Brick hacia abajo. Luego levantó el otro brazo y la otra pierna para bloquear la defensa de Brick. «Dave, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó?», preguntó sorprendido, porque no sentía nada. Solo podía escuchar el sonido del vidrio rompiéndose y los fragmentos salpicando levemente en sus piernas. «Joven, ¿qué pasa?». Un comerciante vendiendo frutas se dio prisa para ver a Dave. También fue arrojado por vidrios rotos, pero no mucho. Dave sacudió levemente su brazo con el ceño fruncido. El brazo de Dave fue cortado por un fragmento de vidrio hasta que brotó la sangre. «Está bien», respondió Dave. Brick miró a Dave con preocupación e inmediatamente se volvió para mirar el cuerpo de Dave. ¿De dónde vienen esos niños? De repente arrojan botellas a otras personas. El sonido de maldiciones y maldiciones de adolescentes arrojando botellas a Dave y Brick resonó en toda el área, porque cuando la botella fue tirada a Dave y Brick, rápidamente se alejó y se escapó. «Dave, tu frente también está sangrando», dijo Brick cuando vio un pequeño corte en la frente de su amante y la sangre brotando. «Estoy bien. Iré a echar un vistazo a la casa», dijo Dave. «Entonces, ¿quién son esos niños? ¿Por qué tienen que tirarnos una botella? No me digas quién es. Voy a pisotearlo y ahogarlo en el suelo», gritó Brick enojado. Ambos enojados y preocupados por sus seres queridos. «Pero no creo que sea difícil adivinar quién es. No tengo que decir que no es difícil adivinar quién lo envió». «Aún es bueno no enviar a un francotirador a disparar», dijo Dave. «Aparentemente no tiene muchos problemas». «¿Quién quiere lastimarnos a los dos?», dijo Brick antes de detenerse. «Cuando piensa en la persona que acaba de encontrar hoy». «¿O es Pi?», dijo Brick con voz tensa. Dave llevó a Brick de regreso a su motocicleta y se fueron de vuelta a casa. «Siéntate y espera. Iré a buscar la caja de medicinas para ti», dijo Brick mientras entraba a la casa. Brick se apresuró a buscar la caja de medicamentos en el dormitorio de inmediato. Dave se quitó la camisa ligeramente por si acaso quedó un trozo de vidrio en la ropa. Antes de sacar el teléfono, pulsa de nuevo la llamada. «Hermano Com, tengo algo para que me ayudes». «Ha pasado mucho tiempo». «Ha pasado tiempo desde que estuve en la sala de Nick», dijo Brick, mientras caminaba hacia Dave con una caja de pastillas. «¿Quién llama?», preguntó Brick sentándose junto a Dave. «Picom acaba de llamar para preguntar sobre mi condición», respondió Dave en un tono normal. Brick asintió, no pensó en preguntar. «Espera un minuto, limpiaré la herida», dijo Brick, antes de acechar el brazo y la pierna de Dave y limpiar. «La botella no te golpeó la cabeza, ¿verdad?», preguntó Brick con preocupación. Dave negó con la cabeza. «Me duele un poco el brazo», dijo Dave sin rodeos, porque usó su brazo roto para recoger la botella que le habían arrojado. Cuando escuchó lo que dijo Dave, Brick inmediatamente levantó el brazo de Dave para mirarlo. «Ve a ver un médico mañana. Que el médico lo examine más detenidamente», dijo con voz tensa. «Está bien, estoy bien», respondió Dave, antes de volver a ponerse la camisa. «No estoy de acuerdo con eso. Juega como un perro que muerde», dijo Brick con frustración. «Cálmate, me encargaré yo mismo», dijo Dave en voz baja. «¿Cómo lo manejarás?». «Le dije a Azubot que lo dejaría cuidar mejor a su hijo», dijo con impaciencia. «Estoy solo. Todo está bien ahora. Espera un momento», dijo Dave, levantando una ceja junto con mirar la cara del amante con picardía. «¿Qué estás haciendo solo?», preguntó sospechosamente. «Un poco, pero no tienes que saberlo todavía».